Vamos a ponernos en pie por reverencia a esta palabra. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 17, del verso 14 en adelante. Vamos a estar iniciando con esta porción bíblica y vamos a estar trayendo una enseñanza del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque tal vez alguien todavía no tiene una claridad, un conocimiento o no sabe por qué hacer los ayunos. Entonces esta noche vamos a estar hablando acerca de eso en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 17, el verso 14 en adelante. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y esa es una muy buena pregunta para nosotros en esta noche. Verso 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El verso 21 y último. Pero este género, diga conmigo, este género no sale sino con oración y ayuno. Voy a repetir una vez más. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre amado, gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, con la reflexión de tu palabra bendita. Gracias te damos por todo lo que está pasando, por lo bueno, por lo malo y por absolutamente todo, Señor. Aunque no lo entienda lo que estamos pasando, levanto mis manos en señal de gratitud a ti, oh Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, y vamos a seguir adelante, Señor, porque tuya es la gloria, tuyo es todo el esfuerzo, tuyo es todo lo que nosotros somos ahora. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. Como dije hace un momento, hermanos, hoy traigo un tema en forma de pregunta. El tema es el siguiente. Vuelvo y repito, tal vez muchos todavía no tenemos una idea de lo que es un ayuno. Entonces el tema es precisamente de eso. ¿Por qué ayunar? Ese es el tema del cual vamos a estar hablando en esta noche. ¿Por qué ayunar? Pregúntele a su hermano, a su hermana que tiene a la par: ¿por qué ayunar? ¿Por qué ayunamos? Pregúntele al que tiene a la par y dígale: hermano, ¿por qué debemos ayunar? O a su hermana: ¿por qué debemos ayunar? Déjame decirte, hermano, que vamos a estarnos adentrando del porqué de nosotros como iglesia, porque yo creo que estoy hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué nosotros debemos de ayunar? Es importante que la iglesia ayune. Una hermana o un hermano que no ayuna, que no busca la presencia de Dios, entonces hay algo que le está haciendo falta, y ya lo vamos a estar descubriendo en esta noche. Quiero declarar que a medida que ha transcurrido el tiempo, poco a poco en la mayoría de congregaciones, hermanos, ya casi no se habla de la práctica del ayuno, y mucho menos de los beneficios que encontramos y del por qué nosotros debemos ayunar. Poco a poco nos damos cuenta que desde la iglesia antigua, la iglesia primitiva, hasta nuestra actualidad, prácticamente ya pocas congregaciones están hablando acerca del ayuno, y sabemos que pueden haber muchas razones, más sin embargo, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar al tanto del ayuno. ¿Por qué debemos ayunar? Y de los beneficios que vamos a obtener acerca de cuando nosotros llevamos a cabo los ayunos. El ayuno, amados hermanos, es la abstinencia voluntaria de comer y de beber pues cualquier líquido. Sale a aclarar que esto puede ser algo total o parcial. Vuelvo y repito, el ayuno es la abstinencia, y quiero mencionar esta palabra clave:
voluntaria de comer y de beber. Es decir, alguien puede decir yo voy a ayunar, pero está ayunando porque alguien se lo dijo, no porque nace de su corazón. Entonces es importante que tengamos este punto en esta noche. Así como nos hemos propuesto llevar a cabo lo que estamos haciendo en este fin de semana, significa que es algo voluntario, no es algo forzado, algo forzoso, sino algo voluntario, y lo hacemos para darle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde los tiempos antiguos hasta nuestro Señor Jesucristo y la iglesia primitiva, la iglesia siempre ha practicado el ayuno. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de personas que practicaron el ayuno. Si nos venimos hasta el mismo Señor Jesucristo, también Él practicó el ayuno. Hablamos de la iglesia primitiva, también ellos practicaron el ayuno. Y significa, si todos ellos o la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres que practicaron el ayuno, ¿por qué nosotros no vamos a practicar el ayuno? Si sabemos que hay una grande bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vuelvo y repito, si cuando practicamos ayuno hay una grande bendición para nuestra vida, entonces ¿por qué no practicarlo? Amén. Digo, una cosa es que no sepa, pero otra cosa es que ahora yo sé que hay una grande bendición. Y nos vamos a ir adentrando poco a poco a esto. Pero déjame mencionarte 3 grandes razones del por qué nosotros debemos ayunar. Hay muchas más, por supuesto, pero déjame mencionarte 3 grandes razones del por qué nosotros debemos ayunar. Número 1, la primera grande razón del por qué nosotros debemos ayunar es para acercarnos más a nuestro Dios y al mismo tiempo ser fortalecidos. Vuelvo y repito, esa es una grande razón del por qué nosotros debemos ayunar, para acercarnos más a Dios y al mismo tiempo ser fortalecidos por nuestro Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? Muchas veces puede significar acercarme así literalmente, pero otras veces puede significar acercarme con una ofrenda, como lo es el ayuno para nuestras vidas. Entonces, esa es la primera razón de peso. Número 2, otra razón de peso o grande del por qué nosotros debemos ayunar es porque lo hacemos por llevar a cabo algún propósito. Cuando estoy hablando de un propósito, puede hacer o significar una necesidad, puede ser una necesidad porque necesito una sanidad, porque necesito perdón de pecado, porque necesito un milagro, o que Dios intervenga en algo donde humanamente ya los médicos o nadie puede hacer nada en esta tierra, pero Dios sí lo puede llevar a cabo. Entonces, esa es la segunda razón de peso, cuando nos acercamos a ayunar con algún propósito delante de la presencia de Dios, que puede ser una necesidad, puede ser una sanidad, perdón, milagro o cualquier otro tipo de necesidad. Y una tercera razón de peso por la cual nosotros debemos ayunar es porque en ocasiones nos vamos a enfrentar a malos espíritus. Diga conmigo, malos espíritus. En muchas ocasiones nos vamos a enfrentar con malos espíritus. Usted y yo sabemos que hay gobernadores de las tinieblas, potestades, principados, legiones y tantas cosas, y muchas veces podemos enfrentarnos ante estas cosas y muchas veces no las vamos a poder enfrentar si no estamos bien ayunados. Así que voy a repetir 3 grandes razones por las cuales nosotros debemos ayunar. Número 1, para acercarnos a nuestro Dios y para que Él nos fortalezca. Número 2, cuando tenemos algún propósito o alguna necesidad dentro de nosotros. Y número 3, cuando algo está ocurriendo en el ambiente espiritual y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, es allí donde nosotros podemos ayunar y buscar esa fortaleza y respaldo
de nuestro Dios. Ahora vamos a adentrarnos poco a poco a cada una de estas categorías que acabo de mencionar con algunos ejemplos para que podamos ver la grande importancia de que nosotros como iglesia ayunemos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9, el verso 1 en adelante. Te voy a presentar un ejemplo de ayunar para acercarnos a Dios y para estar fortalecidos por nuestro Dios. Libro de Daniel capítulo 9, el verso 1 en adelante. Voy a leerte solo unos 3 versículos y te voy a estar explicando un poco el contexto de cómo se lleva a cabo esto. Libro de Daniel capítulo 9, verso 1 en adelante. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted mira a alguien que no ha encontrado la cita, acérquesele para que podamos todos estar leyendo la palabra de Dios. Daniel 9:1 dice la escritura: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Verso 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, escuche, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, es decir, en 70 años. Verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole oración y ruego. Está hablando de ayuno y continúa diciendo: en ayuno, silicio y ceniza. Vamos a quedarnos hasta ahí. Si quiere, usted puede continuar en su casa leyendo todo el contexto para comprenderlo un poco mejor. Pero nos damos cuenta que Daniel, el siervo de Dios, se da cuenta que viene una grande maldad, una grande tribulación para el pueblo de Israel, y él es parte del pueblo de Israel. Ahora él viene y de una manera inteligentemente se acerca al Señor y comienza a orar, comienza a clamar con ruego, pero al mismo tiempo comienza a ayunar, buscando la cobertura de Dios, diciendo: Señor, yo sé que todo esto viene. Y si usted continúa leyendo, se dará cuenta que Daniel reconoce que han pecado delante de la presencia de Dios y que ahora viene algo terrible en contra, no solamente del pueblo de Israel, sino en contra de aquellos jóvenes que habían sido llevados de esclavos hacia Babilonia. Entonces Daniel viene y comienza a buscar la presencia de Dios, invocando el nombre del Señor, diciendo: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que te hemos fallado. Ahora yo pido una cobertura, no solamente por los que estaban allí, sino por aquellos que iban a sufrir la terrible desolación. Ahora Daniel vio y entendió todas las consecuencias del pecado de Israel y notó que venía un grande castigo para ellos, y se trata de las desolaciones de Jerusalén. Y Daniel pide el hecho de ser fortalecido en el Señor para aguantar y soportar todo aquello que se avecinaba en contra del pueblo de Israel. Ahora es importante, como dije hace un momento, que nosotros entendamos la importancia de ayunar, porque nosotros día con día necesitamos ser fortalecidos en el Señor Jesucristo, porque todos nosotros pasamos diferentes pruebas, tentaciones, situaciones que vienen a nuestra vida, y muchas veces no sabemos humanamente cómo reaccionar, pero cuando nosotros buscamos en ayuno y ruego al Señor, Dios se encarga de darnos la fortaleza para poder soportar lo que va a venir. Cuando usted lee todo ese capítulo 9 del libro de Daniel, se da cuenta de que el hecho de que Daniel haya ayunado y haya buscado la presencia de Dios no significa que Dios detuvo lo que iba a pasar en contra del pueblo de Israel, pero sí Dios permitió que Daniel fuera fortalecido para que cuando todas estas cosas acontecieran, él pudiera soportar todas estas pruebas. Si usted se recuerda, cuando hablamos de la destrucción desoladora que vino hacia Jerusalén, pues sabemos que todo el templo fue destruido
y muchas personas fueran llevados cautivos hacia Babilonia. Entonces es importante que nosotros entendamos que el ayuno nos va a dar una cobertura personal a cada uno de nosotros, nos va a dar una fortaleza. No hay nada más hermoso que presentarnos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo no sé cómo voy a hacer, me di cuenta que algo va a pasar, esto va a ocurrir, yo no sé cómo va a pasar todo esto, Señor, y no sé cómo lo voy a enfrentar, pero yo me presento en ayuno y oración delante de tu presencia, clamando por una cobertura, Señor. Y Dios, que lo conoce todo, recuerda que el Señor conoce el pasado, el presente y también lo que va a acontecer en el futuro. Él se encargará de proveernos una cobertura sobre nuestra vida. Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 1 y verso 2. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Estamos hablando del ayuno. ¿Por qué ayunar? Estamos hablando del primer punto: ayunar para estar cerca del Señor y estar fortalecidos por nuestro Padre Celestial. Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 1 y 2. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Note que el mismo Señor Jesucristo, en su condición de hombre, también Él ayunó para ser fortalecido. Capítulo 4, verso 1 dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el ejemplo a seguir, de quien el apóstol Pedro habla en su capítulo 1 de la primera carta, que debemos seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su condición humana, Él también estaba ayunando para ser fortalecido. Usted se recordará que el Señor Jesucristo, después que viene de desayuno, comienza prácticamente su ministerio terrenal en esta tierra. Antes de eso todavía no había iniciado, pero después que él recibe esa fortaleza para poder iniciar ese ministerio, ahora vemos todo lo que conllevó todo eso. Y déjame decirte que la vida del Señor Jesucristo, si bien es cierto, hubieron muchos milagros, pero también vemos cómo termina nuestro Señor en la cruz del Calvario. Nada de eso lo pudo haber soportado sin antes haber ayunado y orado para ser fortalecido. Porque todos hablamos del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cómo sufrió, cómo padeció y todo eso, pero no pocas veces se habla de lo que Él hacía cuando estaba en ausencia de sus amigos o de sus discípulos. Todo el tiempo Él estaba orando y ayunando. Entonces estamos hablando del ayuno, que es vital para cada uno de nosotros, para ser fortalecidos. Tal vez alguien dirá: hermano pastor, pero yo estoy orando. Gloria a Dios, te felicito porque estás orando. Pero si puedes ayunar, si puedes presentarte delante de Dios de vez en cuando y decirle: Señor, aquí está este sacrificio para ti, porque yo necesito ser fortalecido, porque yo necesito recibir de ti, porque yo necesito algo más. Algo no está caminando, siento que algo no está marchando bien. Yo necesito la intervención divina. Óigame, hermano, yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero hay cosas que solo el Señor nos puede librar. Hay cosas que solo el Señor nos puede proteger. Hay cosas que solo el Señor puede guardar nuestra vida, pero usted y yo necesitamos buscarlo a través del ayuno y la oración. ¿Cuántas necesidades pasan en nuestra vida y cuántas veces, en vez de buscar al Señor en ayuno y oración, no lo hacemos? Dejamos pasar. ¿Cuántas necesidades podemos ver como padres en nuestros hijos, en nuestras hijas, pero muchas veces no buscamos al Señor en ayuno y oración? Número 2, ayunar por algún propósito, como puede ser la sanidad,
perdón de pecados o de alguna falta, la realización de algún milagro. Vaya conmigo al libro de Jonás, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Vamos a hablar en este momento de ayunar por alguna necesidad, por algún perdón de pecados, por alguna cosa que haya pasado o esté aconteciendo en tu vida. Estamos hablando de eso precisamente. Jonás, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Jonás, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Lo leemos en el nombre de Jesús. Esta es un ejemplo de personas que ayunaron para obtener o recibir el perdón de sus pecados y de esa manera no ser destruido. Jonás capítulo 3 verso 1 dice la palabra de Dios: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Preste atención a esto. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a Jonás, a Dios, a la palabra de Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, oiga, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Note, el Señor manda al profeta Jonás que vaya a predicar a una gran ciudad, como el Señor ha mandado a este lugar, a este servidor, a predicar la palabra de Dios. Solo que en este caso el Señor enfatizó que dijera: de aquí a 40 días Nínive será destruida por completamente, porque era grande la maldad de Nínive. Entonces nos damos cuenta que cuando el pueblo escucha, las personas escuchan la palabra de Dios, creyeron a Dios y se convirtieron, y lo primero que hicieron fue proclamar ayuno y oración. Y lo hicieron no solamente por un día, lo hicieron por 3 días. Por 3 días no comieron ni bebieron, hombres, mujeres, niños. Cuando leemos todo ese libro de Jonás, dice que aún los niños que estaban de pecho, que lo estaban amamantando, no les dieron a probar absolutamente nada de comida ni bebida. Todos durante 3 largos días se volcaron en arrepentimiento. En cilicio es como un costal, un saco que se ponía, que causaba bastante molestia, y ahí se tiraron al piso y comenzaron a clamar, comenzaron a buscar. Estamos hablando del ayuno cuando se hace con propósito de alguna cosa, como en este caso el perdón de los pecados. Están allí buscando la presencia del Señor, y note que hasta el mismo rey se involucró, se despojó de su realeza y comienza a buscar la presencia de Dios, y dice: quizás Dios se arrepienta del mal que ha dicho que nos hará y vamos a ser salvos. Oh, mi hermano, mi hermana, yo quiero que usted visualice esta parte de la palabra de Dios en esta noche. No sabemos cuántas cosas pueden venir en contra de esta tierra, pero una cosa sí estoy seguro, que si usted y yo estamos buscando al Señor en ayuno y oración, Dios nos guardará
guardará de muchas cosas que van a venir en contra de esta tierra. No sabemos lo que vaya a venir en contra de esta tierra. Pueden venir pestes, cosas malas, terribles. No lo sabemos. Lo cierto es que si usted y yo estamos buscando la presencia del Señor, Dios se encargará de guardarnos. Dios se encargará de proteger a nosotros, de proteger nuestros hijos, de proteger nuestra familia. Oh, mi hermano, no debemos esperar que venga una palabra directamente a tu vida en la cual el Señor te diga: esta noche te vas a morir, o de esta semana tú no vas a pasar. No debemos esperar a ese momento que venga una palabra a tu boca y te diga: oye, arrepiéntete ya es tiempo que te arrepientas. ¿Cuántos años que estás jugando en el Evangelio y no te quieres arrepentir? No debemos esperar a que venga una palabra directa y específica para nosotros. Es de nosotros que debe nacer aquel deseo de agradar a nuestro Dios y decirle: Señor, sé que yo humanamente no tengo nada y no tengo plata ni el oro suficiente para alabarte, pero déjame presentar este sacrificio delante de tu presencia. Déjame alabarte, que esto sea una ofrenda, un olor grato para ti, mi Señor. Quiero alabarte, oh mi hermano, mi hermana. Cuando tú y yo nos despojamos de cualquier cosa del que tenemos a nuestro alrededor o en nosotros, eso es agradable delante de la presencia de Dios. Porque sabe que algo más tremendo y poderoso que conlleva el ayuno es porque nos despojamos de quienes somos nosotros. Despojamos nuestro orgullo, nuestro yo puedo, el yo voy a hacer esto, el yo voy a hacer lo otro. Oh, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios de esa manera, Dios se glorifica y vemos que el pueblo de Nínive no fue destruido, porque había un pueblo que se arrepintió. Había un pueblo que dijo: ay, dejar los taquitos, dejar la tortilla, dejar los frijolitos. Ay, no me va a... No. El pueblo de Nínive inmediatamente escuchó la palabra de Dios. Dijo: pues vamos, o como dice el hermano mexicano, órale, vamos a ayunar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a volvernos de nuestro malo camino, vamos a buscar. Quién sabe si Dios se arrepiente. Yo no sé si habrá alguien en esta noche que durante mucho tiempo Dios te ha estado poniendo en tu corazón que lo busques a través del ayuno y la oración, pero por alguna razón lo has estado dejando pasar por tu vida. Déjame decirte que cuando el Señor pone ese sentir en tu corazón, no es en vano. No es porque el Señor te quiere tener sin comer o sin probar algún líquido como el agua, una bebida. Es porque Dios conoce lo que va a pasar. Dios conoce lo que está aconteciendo a tu alrededor. Y Dios sabe que hay cosas que se van a romper en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, solamente a través del ayuno y la oración. No es porque Dios quiere tenernos aguantando hambre y que allí la tripa te esté hablando y tú no me voy a aguantar. No es el propósito. El propósito es que tú y yo nos vengamos a rendir delante de la presencia de Dios y digamos: Señor, yo no sé lo que vas a hacer, pero aquí estoy delante de tu presencia, Padre. Este sacrificio es tuyo y lo hago no a la fuerza, lo hago con todo mi corazón. Joel capítulo 2, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Joel capítulo 2, el verso 12. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Joel capítulo 2, el verso 12 en adelante. Estoy mencionando ejemplos de cuando se ayuna por alguna necesidad. Y si yo comenzara a preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu necesidad? Yo creo que cada uno va a mencionarme al menos 3 diferentes necesidades que tiene en su vida, en sus hijos, en su casa, en su trabajo. Algo está pasando en tu familia y yo te preguntaría: ¿cuándo vas a ayunar? ¿Cuándo vas a decir: voy a acercarme al Señor? Ya lo busqué por la oración, ya lo busqué por esta otra manera, pero siento que no, algo falta en mi vida, entonces voy a acercarme a través del ayuno y la oración. Joel capítulo 2, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice amén.
Dice la Escritura: por eso pues ahora dice el Señor. Oiga lo que el Señor le dice a través del profeta Joel. Por esto pues ahora dice el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hay personas que solo se convierten de a mentiritas o una parte nada más, no se han convertido, en pocas palabras. Pero el Señor dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y oiga lo que el Señor agrega después de ese arrepentimiento, después de ese convertimiento: con ayuno y lloro y lamento. Verso 13: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Sabe lo que la gente comúnmente hacía cuando está hablando de rasgarse el vestido? La gente rompía su vestimenta, y de esa manera ellos estaban mostrando señal que habían pecado delante de Dios. Pero ahora el Señor habla a través del profeta Joel y dice: Joel, dile por favor a mi pueblo, ya no se hagan nada en su ropa, ahora rasguen su corazón, pero lo van a rasgar a través de una humillación, a través de una entrega, a través de un ayuno delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios establece para el pueblo de Israel. Y sin temor a equivocarme, yo creo que el Señor todavía en este tiempo Él está pidiendo que tú y yo nos convirtamos de todo nuestro corazón, y que no rasguemos nuestra ropa, sino nuestro corazón, y vengamos delante de Él arrepentido en ayuno y oración. El Señor que le habló esta palabra a su pueblo de Israel a través del profeta Joel es el mismo Dios al cual usted y yo servimos en esta noche. Y note, Él mismo le está diciendo a su pueblo a través del profeta Joel: quiero que se conviertan a mí de todo su corazón. Sabe, hermanos, que la única manera de convertirnos de todo corazón al Señor es cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos a través del ayuno y nos humillamos delante de la presencia del Señor. Allí empezamos a hablar de un verdadero convertimiento. De lo contrario, siempre va a haber algo allí, y el tiempo sigue pasando y nunca ocurre el verdadero convertimiento. Un creyente que nunca ha ayunado se está perdiendo de muchas bendiciones. Se está perdiendo de cosas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 3, ayunar por una necesidad. Vaya conmigo a Esther capítulo 4, el verso 15 en adelante. Estoy yendo un poco rápido por el tiempo, porque quiero abarcar lo que tengo acá en mis notas, y quiero que podamos visualizar la importancia del por qué ayunar. Esther capítulo 4, el verso 15 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos hablando de ayunar por una necesidad. Levántame tu mano si tú tienes una necesidad. Una necesidad cualquiera. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Significa que tú y yo podemos ayunar para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Esther capítulo 4, el verso 15, dice la Escritura. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Verso 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunar por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Note, cuando leemos el trasfondo de la historia de Esther, nos damos cuenta que el pueblo de Israel iba a ser exterminado, iba a ser destruido. Esther se dio cuenta a través de Mardoqueo, y nos damos cuenta que Esther dice, habla o manda un recado para Mardoqueo, y le dice que se pongan en ayuno y oración. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días, día y noche.
que ayunen, que busquen de la presencia del Señor. Y dice Esther, y las muchachas juntamente conmigo vamos a estar ayunando aquí para poder entrar a ver al rey. No era costumbre, no era común que la reina entrara a ver al rey. Posiblemente podía morir en ese momento, pero ella está creyendo en el Dios Todopoderoso del cual yo te estoy hablando en esta noche. Que si tú y yo nos acercamos con ayuno y oración delante de la presencia del Señor, créemelo, vamos a recibir una respuesta favorable para cada una de nuestras peticiones. ¿Cuántas veces hemos orado por diferentes peticiones, hermanos? Y muchas veces no hemos visto una respuesta. Es porque a lo mejor nos ha hecho falta el ayuno. Nos hace falta el ayuno. El ayuno es importante. Vemos que Esther se puso en ayuno y oración, y ahora finalmente ella halla gracia delante del rey, y ahora el pueblo de Israel ya no es exterminado. Ahora el pueblo sobrevive y todo sale para bien del pueblo de Dios. Entonces estamos hablando, hermano, esta noche, ¿por qué ayunar? Vuelvo y repito, a veces no sabemos por qué. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, el verso 20 y 21, que es la historia con la cual comenzamos en esta noche. ¿Por qué ayunar? Ya dijimos que debemos ayunar para acercarnos a Dios, tener una comunión más cercana, más íntima con el Señor, y al mismo tiempo ser fortalecido. Número 2, nos acercamos a ayunar o hacemos ayuno por una necesidad, por una petición, por un perdón que necesitamos en nuestra vida. Y número 3, ayunamos para reprender malos espíritus. Mateo capítulo 17, el verso 20, dice la Escritura, que es la porción con la cual iniciamos. Dice la Escritura: Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, note que un hombre está desesperado porque su hijo está poseído por malos espíritus. Ese hombre está desesperado. Y cuando leemos esta misma historia en el Evangelio de Marcos, narra que eso le pasaba desde que era un niño. Dice la Escritura, leámoslo para que podamos ver. Evangelio de Marcos, gloria sea el nombre de Jesús, capítulo 9, el verso 21. Porque tal vez menciono esto porque a veces pueden decir, los niños son inocentes. Los niños son santos. Los niños aquí, y no quiero que me malinterprete, solamente estoy retomando lo que dice el texto. Capítulo 9, el verso 21 del Evangelio de Marcos. Es la misma historia que encontramos en el Evangelio de Mateo. Capítulo 17 la encontramos también en el Evangelio de Marcos. Ahora, en el capítulo 9, el verso 21, si usted lo tiene, me dice amén. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿El qué? Que se tiraba al fuego, se tiraba al agua, se quitaba la ropa, gritaba, hacía cuanta cosa podía y nadie lo podía detener. Una vez más, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde, lea conmigo la Biblia, desde niño. ¿Se da cuenta? Entonces, este ejemplo que estamos utilizando en esta noche, nos damos cuenta que ese padre vivía atormentado con su muchacho. A lo mejor era un adolescente ya, o ya casi entrando a la adultez, pero lo cierto es que había sido atormentado desde que era un niño. Ahora pregunto, ¿cómo un mal espíritu pudo apoderarse de un niño? ¿Cómo un mal espíritu se pudo apoderar de un niño? Si los niños los traemos a la iglesia, si los niños los mandamos allá atrás a que reciban escuela dominical, si los niños los traemos aquí, los presentamos a los pies de Jesucristo, ¿cómo es que un mal espíritu se pudo haber metido en el cuerpecito de un niño? Buena pregunta, ¿verdad? Amén. Buena pregunta. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios?
La palabra de Dios nos manda a nosotros los padres, los adultos, a que velemos por el bienestar de nuestros hijos. Amén. ¿No dice así la Biblia? Que velemos por el bienestar de nuestros hijos. Por ahí hay un versículo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La pregunta es, ¿realmente un mal espíritu va a posesionarse de un niño que está siendo instruido en el temor de Dios? Que cuando papá, mamá en la noche se va a dormir: venga hijo, venga hija, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. O durante el día: venga hija, venga hijo, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a buscar la cobertura de Dios. ¿Cree usted que un niño de esa manera podría ser poseído? Yo creo que no, definitivamente. Pero si es un padre que no le importa a su hijo, sino que viene a la iglesia y el niño está jugando para arriba y para abajo, y la mamá o el papá bien tranquilo, o allá en casa no le presta atención, que el niño, en vez de que esté viendo algo de la palabra de Dios, mejor que esté allí metido viendo algún jueguito o cualquier otra cosa. Definitivamente yo creo que si eso está pasando en alguna familia de esta iglesia, cualquier parecido es pura coincidencia. Si eso realmente está pasando, entonces esos niños son unos candidatos fuertes para ser poseídos por malos espíritus. Ya no quiero, ya los puse abatidos esta noche. Y no los quiero obligar a que ayunen, porque es voluntario el ayuno. Es voluntario, pero quiero que piense, hermano, hermana, en esta noche estamos hablando de aprender de la palabra de Dios. A eso venimos, porque el Señor Jesucristo ve el sufrimiento de este hombre. Ese padre dice: Señor, le traje este niño, este muchacho a tu discípulo, y tus discípulos no lo pudieron echar fuera, no lo pudieron reprender. Y el Señor le pregunta, ya vimos que le dice: ¿y desde cuándo le pasa esto? Y él dice: desde que era un niño. ¿Cuántas veces estamos viendo ahora niños comportándose de una manera bastante rara? No me malinterpreten, no estoy diciendo que están poseídos o endemoniados, pero estoy hablando, hermanos, donde muchas veces en un hogar cristiano, entre comillas, si es un hogar cristiano, ¿cómo es posible que un niño va a salir de esa manera? Pero si es un hogar que está aparentando ser cristiano, entonces posiblemente van a pasar estas cosas. Dios nos ayude, amados hermanos, porque el Señor Jesucristo enfatizó no solamente a sus discípulos, sino a nosotros que estamos leyendo la palabra de Dios en esta noche. Diga conmigo: nosotros. ¿Nosotros podemos enfrentar esta situación? ¿O cree que solo a este hombre le pudo haber pasado? ¿A este hombre usted cree que solo a él? No, le puede pasar a usted. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijas? ¿Le puede pasar? Que su niño, su niña comience a comportarse raro, de repente un mal espíritu pueda tomar control. Y no quiero intimidarlo, hermano, no me malinterprete. Estoy hablando de que nosotros como padres muchas veces no estamos haciendo la responsabilidad que nos toca. Solo estamos trayendo y trayendo y trayendo y trayendo y trayendo, y bien, gracias. Ok, ¿y tu responsabilidad? Amén. Y la responsabilidad, oh my God, y la responsabilidad de enseñarles el temor a Dios, de enseñarles la palabra de Dios. Sabe que la mayoría de nuestros hijos pasan más ocupados en los teléfonos, tabletas, computadoras y en cualquier otra cosa, más que en aprender la palabra de Dios. Le preguntamos: apréndase un versículo de memoria. No puedo, es que no puedo español, dice. Pues en inglés le decimos: tampoco, no puedo. Siempre no puede. Y la mamá o el papá: es que no puede, es que yo he tratado, pero no puede. No puede. ¿Cómo que no? Pero sí puede ver tele, sí puede ver otras cosas, aprender tonterías de este mundo, pero no puede aprender la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre de Jesús, hermano. Estamos hablando de ayunar para buscar una cobertura de parte de nuestro Dios. Sabemos que el enemigo anda como un león rugiente. El enemigo no respeta niños, no respeta jóvenes, no respeta adultos, no respeta ancianos, no respeta pastores, no respeta a nadie el enemigo. Y tú y yo, como la iglesia que somos del Señor Jesucristo, somos los responsables de velar y cuidar por el bien de nuestra familia.
Y si el Señor dice que debemos ayunar, pues tenemos que hacerlo, hermano. Basta de andar preguntando tanto. Y será parcial, y será total, y se puede hacer esto y no. No esté preguntando tanto, y manos a la obra. Vamos a ayunar, vamos a buscar esa cobertura de parte de Dios por nuestra familia y por nosotros también. Porque es importante que nosotros recibamos la cobertura de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos vaya a pasar como le pasó a este padre. ¿Por cuánto tiempo sufriendo por ese muchacho? No lo sabemos. No lo sabemos. Gracias a Dios estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor pudo hacer la obra. Ahora miremos que el Señor dice, Jesús les explica por qué causa no lo habían podido echar fuera el demonio que tenía ese muchacho. El Señor dijo, por vuestra poca fe. Es decir, no estaban tan convencidos. Eran incrédulos. No estaban tan creyentes, tan convencidos. Número 2, dice que porque no había ayuno en la vida de los discípulos. Y número 3, porque no había oración. Entonces, si complementamos estas tres cosas a nuestra vida diaria, a nuestro cotidiano vivir, entonces, hermanos, nosotros vamos a obtener la cobertura de parte de nuestro Dios. Es importante que nosotros realmente estemos buscando al Señor en ayuno y oración. Como iglesia estamos ayunando un día por semana, mi hermano. Es importante que usted se esté involucrando, porque déjame decirte que muchas veces queremos que el pastor ore, que el pastor ayune, que los líderes lo hagan y nosotros bien, gracias. Y eso no es así. Usted tiene necesidad, yo también tengo necesidad, y juntos vamos a ayunar para la gloria y honra del Señor Jesucristo, porque hay muchas cosas en su vida, en su casa, que no van a ser rotas sino a través del ayuno y la oración. Vamos a quitarnos ya eso de decir, yo no voy a ayunar, yo no puedo. ¿Quién dice que no puede? Todos podemos ayunar. Todos debemos ayunar. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, el verso 17. Porque el Señor le dice que es por poca o por vuestra poca fe. Gloria sea al nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Romanos capítulo 10, el verso 17, la escritura nos dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Significa que si nosotros queremos crecer en fe, tenemos que estar oyendo continuamente la palabra de Dios. Pregunto, y me voy a bajar, así entre nos en confianza. ¿Qué es lo que usted oye en la casa? Cuando usted está en su casa, ¿qué es lo que usted pasa oyendo? Porque eso lo que usted está oyendo es lo que más afecta a su vida y es lo que usted quiere llegar a ser. Pero si usted está oyendo la palabra de Dios, créamelo, usted va a empezar a actuar de una manera muy distinta. No me malinterprete, no es que desde que llega de su trabajo a la casa lee la palabra de Dios y la palabra de Dios. No, pero estoy hablando de sacar un tiempo cuando usted llega a casa para leer la palabra de Dios. Usted como mamá, como papá, alimentarse de la palabra de Dios, y al mismo tiempo usted tiene la responsabilidad de compartir esa palabra con sus hijos. Si yo le pregunto a la mayoría de los hijos acá, y yo sé que los niños no mienten, ¿cuántos de tus padres te enseñan la palabra de Dios en tu casa? Yo le aseguro que 100% ellos van a decir, ni uno. Ni un tan solo día me enseñan la palabra de Dios. Pero queremos que nuestros niños sean cristianos. Queremos que nuestros niños sean hombres y mujeres de bien, pero nosotros no le enseñamos la palabra. Si yo le preguntara a cualquiera de estos niños ahorita, sé que faltan otros, y le preguntara, ¿tu papá te enseña la palabra de Dios en casa? ¿Tu mamá te enseña la palabra de Dios? ¿Tu mamá te ha hablado alguna vez de ayunar para el Señor? ¿Tu papá te ha hablado de ayuno para el Señor, aunque sea mediodía, para que él vaya aprendiendo y buscando esa cobertura de Dios? Yo le aseguro que los niños responderían, por gusto, de adorno. No me enseña ni siquiera un versículo de memoria, ni siquiera un salmo, ni siquiera un proverbio.
Nada. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos ayunar, buscar la presencia de Dios. Es importante que nosotros busquemos al Señor en oración, porque hay cosas que humanamente hablando nosotros no las vamos a poder hacer, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Cuando el Señor se le presentó a ese muchacho, inmediatamente el mal espíritu lo empezó a mover, a sangolotear al muchacho, y sale huyendo de la vida de ese joven. Ahora, nosotros necesitamos buscar al Señor en ayuno y oración, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a enfrentar a una situación similar o parecida. ¿O usted cree que los endemoniados solamente ocurren en las películas? No se sorprenda si un día de esto podría ocurrir en su casa y usted no se ha dado cuenta. No se sorprenda, pero sí es cierto que si usted y yo estamos preparados, entonces el Señor va a recibir toda la gloria. Efesios capítulo 6, el verso 18. Efesios capítulo 6, el verso 18. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. No quiero que vaya pensando, el pastor dijo que están endemoniados nuestros hijos. No he dicho eso. Porque a veces queremos oír lo que queremos oír y no lo que realmente se ha dicho. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que podríamos presentar una situación parecida sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque la lógica, hermano, si nuestros hijos no están recibiendo nada de la palabra de Dios, ¿de qué se están alimentando? Dígame usted. ¿De qué se están alimentando? De cosas que salen en la internet, en las redes sociales, en tantas cosas que muchas veces, o no ha visto usted las noticias como los niños de repente les sale allí y les dice los famosos retos que les pone. Ve y haz esto, cuélgate allí y haz esto. ¿Cuánto niño ha muerto? ¿No ha visto las noticias? Yo le aseguro que si ese niño o esa niña estuviera viendo la palabra de Dios, no le va a pasar eso. La palabra de Dios no le va a decir, ve y cuélgate, haz el reto de colgarte, o haz el reto de prenderte fuego en el pelo, o haz el reto de tirarte alcohol y luego tirarte fuego en tu cuerpo. Eso no se lo va a decir, pero muchas veces la palabra de Dios es tan boring, tan aburrida, y aún para nosotros, que no la queremos compartir para nuestros hijos. Pero decimos que los amamos. Paz de Cristo. Yo amo a mi hijo, pero que se pierda allá en las cosas del mundo. Pero en la palabra de Dios, no, eso es muy aburrido. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 18, dice la Escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, te he presentado en esta noche 3 razones, y creo que hay muchas más, mediante las cuales usted y yo podemos buscar al Señor en ayuno y oración. Y vaya a la última que te voy a presentar, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso 16. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso 16. Yo quisiera que los hermanos se me acercaran y me preguntaran: pastor, ¿cómo puedo hacer para llevar a cabo un ayuno? Pero no se me acercan para eso. Siempre es para otras cosas. No digo que está malo que se me acerquen, pero me encantaría que se me acercaran para decirme: pastor, ¿cómo puedo hacer para ayunar, para buscar más de Dios, para leer la Biblia, para aprender más, aprenderme texto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo hacer con mi hijo, con mi hija, para poder llevarlo en oración, para instruirlo realmente en el temor al Señor? De eso es lo que estoy hablando. De eso es lo que estoy hablando en esta noche. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta que muchas veces somos los niños son el reflejo de lo que pasa en la cabeza de los adultos. Y luego el pastor es muy delicado. No soy delicado. Estoy hablando palabra que ocurre en nuestra vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 16. La Escritura nos dice de la siguiente manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando el apóstol Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Verso 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta es otra razón de peso por la cual usted y yo debemos de estar continuamente buscando al Señor en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo vamos a enfrentarnos a un mal espíritu. Nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. Nunca sabremos. Dice la Escritura que el apóstol Pablo iba a la oración como de costumbre. Y de repente salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Cómo supo Pablo que tenía un espíritu de adivinación? Bueno, la muchacha comenzaba a decir muchas cosas de ellos, cosas que nadie sabía. Entonces Pablo pudo identificar que esa muchacha no tenía un espíritu común o natural, sino que algo malo estaba poseyendo a esa joven. El apóstol Pablo con toda autoridad le dice: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y en ese momento esa joven quedó libre. Póngase en pie en esa noche, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Ahora imagínate, hermano, que tú vas de camino a tu casa en esta noche. Camino a tu casa. Y te encuentras con un mal espíritu. Puede ser allí donde tú vives, o cerca, o vas a tu trabajo y te encuentras con un mal espíritu. ¿Cómo vas a hacer? Pastor, venga aquí y reprenda este mal espíritu. No, tú tienes que orar por él. Tú tienes que reprenderlo. Porque tú y yo hemos sido llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros para orar y reprender todas estas cosas. Pero para ello no vaya a ser que nos pase lo que le pasó a los discípulos. No sé si todos hicieron fila india, una cola india, y todos orando por el muchacho y orando y reprendieron cualquier cosa y no pasó absolutamente nada. Y entonces, pero ninguno de ellos se atrevió a decirle al Señor Jesucristo. Fíjese, ninguno de ellos se acercó para decirle: Señor, fíjate que allá nos encontramos con una situación así, y no pasó nada. ¿Hasta cuándo fue que el Señor Jesucristo se dio cuenta? Hasta que el papá de ese muchacho se acercó al Señor y le dijo: Señor, este muchacho está poseído por un mal espíritu. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero ellos no pudieron. Entonces el Señor le dice: tráemelo. Y le pregunta: ¿desde cuándo es que le está pasando todo esto? Le dice: desde que era un niño está pasando todo esto. Entonces el Señor dice: tráemelo. Y el Señor no tardó mucho en reprenderlo y salió de ese joven. Y tal vez alguien dirá: es que era Jesús, claro que tenía que obedecerle. No era porque era Jesús. Sabemos que el Señor es grande y es todopoderoso, es Dios manifestado en carne, pero Él está estableciendo las condiciones mediante las cuales cualquier persona o cualquier hijo o hija de Dios puede echar fuera un mal espíritu. Él dijo, número 1, por vuestra poca fe. Número 2, porque les falta oración. Y número 3, porque no han ayunado. Porque esta clase de malos espíritus que están poseyendo a este muchacho no van a salir fuera solamente con oración, solamente con fe. Esta clase de ayuno, este rango que ocupa esta clase de demonio, quiero decir, ese rango que ocupan ellos, la única manera para echarlo fuera es cuando tú y yo estamos en ayuno y oración. Esa es la única manera. Así que, hermano, mi hermana, en esta noche yo te animo en el nombre de Jesús que comencemos a buscar al Señor en ayuno y oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta noche delante de la presencia del Señor. Si tú por alguna razón no estás ayunando,
Yo te animo en esta noche que comiences a buscar al Señor en ayuno y oración. Si tú ya lo estás haciendo, pues yo te animo a que lo continúes haciendo en esta noche. Pero vamos a buscar al Señor en ayuno y oración. Porque nunca sabemos qué cosas van a venir al encuentro nuestro. Nunca sabremos lo que va a pasar. Pero una cosa sí estoy seguro, es que la cobertura de Dios está sobre tu vida. La cobertura del Señor está sobre nuestra vida. Y Dios no quiere que nosotros pasemos vergüenza, sino todo lo contrario. Que cuando vayamos a orar, cuando vayamos a reprender cualquier mal espíritu, ese mal espíritu salga huyendo, no por lo que nosotros estamos allí, sino porque el Señor mira que en nosotros hay un hombre, una mujer humilde, un hombre, una mujer que está humillada delante de la presencia de Dios, porque ese es el verdadero significado del ayuno, cuando tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios. Sabes que muchas veces tenemos un concepto alto de nosotros mismos y muchas veces no lo queremos entender. Muchas veces no lo queremos aceptar. Pero yo te animo en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos a humillarnos, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar la presencia de